Y hay una situación que la hemos monitoreado hace ya bastante tiempo, que tiene que ver con las situaciones de violencia, con las situaciones incluso que tienen que ver con migraciones, no necesariamente con violencia, que tiene que ver también con la participación de grupos, mafias organizadas, de crimen organizado, sobre todo en las fronteras del país. Y vamos a conversar con una de las situaciones que siempre de alguna manera se releva muchísimo, que es la situación en el norte extremo del país. Vamos a conversar con Jorge Díaz, gobernador regional de Arica y Parinacota, que ya ha estado otras veces acá, conversando a veces de lo mismo, pero de muchas más cosas. Hoy día vamos a enfocarnos un poquitito. Jorge, gracias por estar acá. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. A ver, ¿cuál es la situación desde la última vez que conversamos, que fue hace ya más o menos como 10 meses atrás o casi un año, hasta ahora? ¿Cuál ha sido la situación que en esa época conversábamos, que tiene que ver con la presencia de grupos organizados de características mafiosas, de grupos criminales, y que están, por cierto, no necesariamente en una sola parte, pero que se tienden a concentrar más en zonas donde el paso fronterizo sea mucho más expedito? Bueno, efectivamente, durante todo este periodo, Fernando, ha existido una situación muy particular. Si bien es cierto, este proceso empezó a profundizarse mucho más con la crisis migratoria, ¿no? Donde veíamos que muchas personas ingresaban por pasos irregulares al país. Junto con esta ola migratoria también ingresaban delincuentes, y que empezaron a ingresar no solamente a mi región, sino que desde ahí al resto del país, en todos los pasos fronterizos que nos unían con Perú y Bolivia. Y frente a eso, ya alertábamos en enero de este año la presencia de una nueva forma delictual, con bandas organizadas que nos hacían presumir que el tipo de delito estaba cambiando. Ya no era un homicidio simple, más allá de una estadística que va al alza. Veíamos con mucha preocupación que se enfrentaba a un proceso con características muy distintas a lo que estábamos quizás acostumbrados en la región. Y desde ahí que denunciábamos nosotros, o teníamos el temor fundado de que existieran bandas organizadas de crimen internacional que estuvieran ingresando y teniendo presencia en la región. Meses después esta preocupación se transformó en una realidad, penosamente, y después de una actuación, yo creo que bastante diligente, ¿no?, de la Fiscalía Regional, se logra desarticular una banda denominada Los Gallegos, y de acuerdo al organigrama criminal que tenía el área de inteligencia de las policías, se pudo determinar que se pudo detener a cada uno de los que ellos tenían como sindicados en esta organización criminal. Pero empezaron a pasar también otros hechos. Nos encontramos ahí en un espacio que es el sector de Cerro Chuño de Arica, también con una casa de torturas. No solamente se hacía un operativo en este sector, sino que además en el recinto penitenciario de Hacha, en la cárcel de Arica. Y desde ahí empezábamos a entender este fenómeno criminal de una manera muy distinta a lo que habíamos visto antes. Porque empezábamos a darnos cuenta que daba lo mismo la locación del delincuente, si estaba o no dentro de la cárcel, si estaba o no dentro de la región, si estaba o no dentro del país, porque se seguían cometiendo o seguían siendo parte activa de esta bandas organizadas de crimen internacional. Y es algo que nos preocupa, porque nosotros culturalmente estábamos acostumbrados a que si una persona cometía un delito de esa magnitud, de esa gravedad, iba a estar de inmediato separado de la sociedad para que no siguiera cometiendo este tipo de delitos. Pero vemos que con esta forma criminal eso es completamente distinto, y da la impresión de que nuestra normativa quedó al debe, llegando muy tarde un poco a estas nuevas formas de persecución penal, y se requiere una actualización legislativa permanente. ¿Por qué no nos describes un poquitito cómo porque yo entiendo que lo que estás diciendo es que no importa si es que tú capturas a las personas y los metes presos, igual pueden seguir participando desde la cárcel? Claro, bueno, el origen de este denominado Tren de Aragua está precisamente en aquello, ¿no? Ellos operan desde las cárceles, desde los recintos penitenciarios. Entonces,
a uno le queda esa impresión de que quizás nuestra normativa, no solamente me refiero a la normativa que rige a las policías, al Ministerio Público, a los tribunales, sino que también a los reglamentos que actualmente sostienen los recintos penitenciarios, dentro de los cuales, por ejemplo, no existe una pantalla de bloqueo que permita determinar que en ese espacio no van a entrar y salir llamadas telefónicas ni conexiones a Internet. Entonces, este tipo de banda criminal se enfrenta a una legislación que evidentemente está atrasada en ese sentido y que no ha tenido la capacidad de actualizarse. Y por eso que es muy necesario que esto pueda ocurrir. Y desde ahí que entendemos con mucha precisión que, a pesar de los esfuerzos que hace, ¿no?, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, enfrentando este proceso de persecución delictual, los esfuerzos que muchas veces hace también el Poder Judicial, ¿no?, y el Ministerio Público, vinculado a que detienen a las personas, a que las ponen a disposición de los tribunales, quedan en prisión preventiva, pero muchas veces esto no puede ocurrir de esa manera porque la legislación quizás lo empieza a impedir. A modo de ejemplo, en la región han habido muchas amenazas a los comerciantes locales. De hecho, un sector muy importante de Arica, que es el Paseo Peatonal 21 de Mayo, que concentra una gran cantidad del comercio local, ellos se armaron y empezaron a hacer manifestaciones porque entendían que estaban ocurriendo muchas extorsiones a cada uno de ellos. Empezaron a cerrar antes los locales comerciales. Y eso empezó a provocar este temor fundado de verse expuestos a algún tipo de amenaza. Y que no es una amenaza simple, no es como aquella amenaza que quizás te dice una persona cuando vas en la calle manejando y lo sobrepasas imprudentemente, ¿no? No es ese tipo de amenaza. Es una amenaza que... Ahí más viene un garabato. Claro, casi, ¿no? Sino que es una amenaza que dice relación con poner en peligro tu vida y la de tu familia. Y eso en realidad nos parece que es algo muy, muy grave. Pero la legislación solamente incorpora este tipo penal como de amenaza como un delito simple. No existe la agravante de que si son preferidas por bandas criminales organizadas, va a tener una sanción mayor. Por cierto, la Fiscalía Local ha tenido a lo menos 25 denuncias vinculadas a este tipo de amenazas y creó un área especializada para determinar si efectivamente estas amenazas son fundadas o no, o son terceros que se están tomando este nombre para avanzar en el tipo criminal. En la prensa hace, creo que fue unos 2 o 3 días atrás, Jorge, salió una noticia que venía desde Arica, que señalaba que se había hecho un trabajo muy efectivo contra este grupo que tú llamaste el Tren de Aragua. ¿Cómo opera eso? ¿Cómo se enfrenta una situación de ese tipo? Porque me imagino que cuando hay un cartel, digamos, o un grupo organizado, por el solo hecho de estar organizado, que es una cosa media paradójica, pero por el solo hecho de estar organizado, es relativamente más fácil de detectar porque justamente hay nexos entre las personas, a diferencia de cuando tú tienes muchos grupos separados que están actuando en determinadas situaciones. Y cuando sale en la prensa esto de que se hizo un trabajo bien efectivo en contra del Tren de Aragua en la primera región, ¿a qué se refería eso? 15ª región de Arica. Bueno, también en la región de Tarapacá. Me quedé en el pasado. En la edición antigua. Sí. Bueno, precisamente cuando se hace este trabajo, que en realidad parece un trabajo además muy inteligente por parte de la Fiscalía, muy efectivo, tal como tú indicas, nos damos cuenta que quizás el sistema todavía no estaba adecuado a este nuevo fenómeno criminal. Los funcionarios, por ejemplo, de Gendarmería, una vez que quedaron en prisión preventiva, bueno, en un principio no quedaron todos en prisión preventiva, no quedó una parte de ellos. La Fiscalía y el Ministerio Público tuvieron que presentar recursos ante la Corte de Apelaciones de Arica, quien revocó esa sentencia y los dejó a la gran mayoría en prisión preventiva. Y desde ahí que, claro, al ingresar al recinto penitenciario, dijeron, bueno, nosotros no tenemos una cárcel de alta seguridad como para tener a este tipo de imputados. No están esas condiciones en Arica. Lo empezaron a trasladar a otras cárceles. Ahora esa medida se revirtió, vuelven todos a la cárcel de Hacha. Lo que parece bastante más lógico, ¿eh? O sea, perdóname, no te lo voy a decir por experiencia carcelaria, que la tengo y harta, pero
pero me parece a mí que cuando tú, sobre todo en regiones, tú empiezas a distribuir en distintos lugares, en realidad debilita la cautela de esas personas. ¿Ah? Porque los grupos, sí que están organizados, más bien van en... les interesa encontrar menos gente para que eventualmente puedan hacer incluso intentos de liberación. Ese es el temor fundado que tienen los funcionarios de Gendarmería de Arica, ¿no? de verse expuestos a un motín y que en definitiva ellos no tengan la capacidad para reaccionar a aquello. Y por eso quizás es necesario también pensar en una estrategia distinta, en un plan especial. No se puede tratar un problema que es específico con una sola estrategia, ¿no? Sería impensado frente a problemas diversos que tiene Chile. No es el mismo problema que existe en las regiones del norte que el que existe en la macrozona sur, en la región de la Araucanía. Son problemas diversos y requieren estrategias distintas para enfrentarlos. Pero por cierto que ahí hay una característica muy, muy importante y que preocupa en específico a mi región, porque nosotros vemos que las personas empezaron a sentir inseguridad, más allá de lo propio, ¿no? Más allá de esta sensación que se provoca por ser expuesto a que te quiten la cartera o que te roben algo, sino que... de la delincuencia común, digamos. Exacto, ¿no? Sino que es un tipo de delitos que nosotros no estábamos jamás acostumbrados en mi región y que producto también de esta crisis migratoria que se provocó durante los últimos 2 años y medio, esto se empezó a profundizar cada vez más. Y no solamente en delitos vinculados al ingreso ilegal al país, ¿no? Sino que también el tráfico de armas, el tráfico de narcóticos, la trata de blancas y formas criminales que son muy, muy complejas de aceptar muchas veces. Y lo que yo temo es que nosotros como ciudadanía perdamos esta capacidad de asombro. Cuando empecemos a normalizar esa conducta, porque en lo que va del año, en mi región han habido 25 homicidios. 25. O sea, eso significa que en promedio fallece cada semana una persona en manos de la delincuencia. Uno podría decir, pues en realidad está dentro de quizás del rango, la estadística, si uno lo compara con otras regiones, podría ser incluso casi similar. En la región de Tarapacá, por cierto, son 31. Pero cuando uno lo compara con las estadísticas propias de la región, hace 3 años atrás eran 5 o 7. El año pasado, en el total del año pasado fue 27. En lo que va del año llevamos 25. Entonces, yo temo que se esté perdiendo esa capacidad de asombro, esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Mira, amaneció una persona muerta con claras señales de tortura. ¿Por qué pasa esto? Y claro, cuando tú ves que ya es uno más en la lista, es una cifra más que se aumenta, a uno lo empieza a inquietar. Es como un poco lo que pasó con la pandemia, ¿no? Cuando aparecían los primeros casos de COVID, todo el mundo alerta, ¿no? ¿Y dónde está? Y todos se movilizaban, pero ya cuando después íbamos en el caso 100.000, ya como que bueno, todos nos tenemos que contagiar, y lo empezábamos a normalizar. Lo mismo temo con este tipo de delitos, porque al perder esa capacidad de asombro significa que lo empezamos a aceptar. Ahora, ahí hay un punto, Jorge, que es súper interesante tocarlo, porque tú asociaste en comparación las situaciones de pandemia con el crimen organizado y la situación de víctimas, en este caso de homicidio. Y estaba viendo yo un informe que se había hecho hace más o menos unos 3 meses atrás, que asociaba en determinadas regiones el aumento de determinados hechos de violencia justamente a la situación de confinamiento en algunos casos, de las restricciones y todo lo demás, cosa que ha pasado también en buena parte del mundo. O sea, la tasa de homicidio en los países del norte, en Estados Unidos ni hablar, y ha crecido una barbaridad justamente porque hay una situación alterada de la población en función de esta situación. Ahora, entendiendo eso y entendiendo que eventualmente puede darse un aumento bastante agudo de la violencia y particularmente de este tipo de crímenes en función de tener a mucha gente confinada y mucha gente alterada. ¿No han cambiado los procedimientos en todo esto? Por ejemplo, ¿no ha llegado más gente, no ha llegado más expertos, no ha llegado... ustedes me imagino que habrán pedido, porque vi una carta que mandó el subrogante al presidente Boric y donde pide ahí que se refuerce la base no solamente policial, sino que la base de inteligencia y la presión
básicamente de las autoridades con miras a encontrar un enfoque ad hoc, no una cosa para el delito, sino que para este tipo de delito. Eso es súper clave. Creo que la forma de enfrentar este tipo de nuevos tipos criminales es precisamente con estrategia focalizada. Y desde ahí existen otros países, ¿no?, que ya llevan tiempo con este tipo de criminología. Y es importante quizás escuchar a expertos en materia de política criminal de aquellos países para saber un poco a qué nos vamos a enfrentar a los futuros, anticiparse a lo que eventualmente pudiese seguir pasando en Chile, porque de acuerdo a las estadísticas y a lo que uno ha podido revisar, este tipo de banda criminal no solamente está en mi región, hay estadísticas claras donde está no solamente la región de Arica Parinacota, sino que también la región de Tarapacá, la región de Antofagasta, la región de Coquimbo, la región de Los Lagos y en otras tantas más. Entonces, desde ahí uno dice, bueno, entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que se empiecen a tomar estas situaciones en serio? Han existido voces de amenazas a comerciantes, de extorsión, de prácticamente cobrar una comisión, ¿no?, para tener protección en la actividad comercial. Y son cosas que en Chile no deben pasar. Creo que estamos a tiempo. Nosotros tenemos una policía que además es una policía preparada, una policía profesionalizada, que tiene herramientas de persecución delictual. Y siendo bien orgullosos del quehacer de las policías, quizás es muy poco comparable con el resto de los países vecinos. Además, existe una condición particular, no tenemos fiscales que tienen la valentía de enfrentar este tipo de delitos, este tipo de bandas criminales internacionales. Y eso también es valorable, ¿no?, porque se entiende con mucha precisión de que son ellos los que deben velar por la seguridad de la ciudadanía, pero deben estar acompañados con leyes que Chile también merece tener, ¿no? Tienen que existir leyes que, por ejemplo, aseguren la tranquilidad de las personas. A mí me parece que es muy importante que, por ejemplo, se cree una ley que vincule una red de protección real, ¿no?, para las víctimas, para las policías, para las autoridades que se empiezan a involucrar en este tipo de temas, para las fiscalías, porque si yo soy víctima, no sé, de una amenaza o una extorsión, entonces voy y denuncio, la amenaza se pudiese hacer efectiva. Entonces, ¿qué ganas me van a quedar a mí de denunciar? Por cierto. Si es que el resultado de eso va a ser que se ponga en afectación mi vida o la de algún familiar. Entonces, evidentemente que tiene que pensarse en algo completamente distinto. A mí me parece también muy prudente que los mismos fiscales de otros países con los fiscales chilenos puedan compartir experiencias vinculadas a cómo han enfrentado este tipo de delitos en otros países. Me parece también muy importante que exista una normativa que se empiece a actualizar respecto a nuevos tipos y fenómenos criminales. Ver y revisar qué pasa con los reglamentos de nuestros recintos penitenciarios, si son o no suficientes o si se crean o no las condiciones suficientes para seguir teniendo un resguardo efectivo de los delincuentes que tienen antecedentes vinculados a este tipo de procesos. Yo miraba en los titulares que incluso uno de los líderes que se logró pesquisar y detener ingresó con una visa a Chile. Nosotros en nuestro país siempre tuvimos una migración que fue selectiva, sobre todo antes de la pandemia, ¿no? Sabíamos con precisión quién ingresaba al país y quién no. Por supuesto que eran ingresos por pasos irregulares, pero no era descontrolado como aún sigue pasando en ciertos pasos fronterizos. En gran parte de esta frontera que sabemos es muy extensa y con una geografía que tampoco posibilita un resguardo real. Entonces llegó el momento de tomar decisiones, llegó el momento en que también este otro poder del Estado, que es el Poder Legislativo, pueda avanzar en este tipo de instancias. Hoy día precisamente la diputada Johanna Pérez inició por primera vez, ¿no?, se constituyó la Comisión para combatir el crimen organizado en la Cámara de Diputados. Pude participar en un breve espacio y también ahí solicitamos, ¿no?, que esta comisión sesionara en la propia región de Arica y Parinacota. A mí me parece que es muy importante que conozcan la realidad de las víctimas, por qué ellos sienten un fundado temor y por qué, por ejemplo, el delito de amenazas tiene que tener agravantes vinculadas al crimen organizado. Es muy importante que se escuche a los territorios. Nosotros tenemos mucho que aportar, sobre todo en una actualización normativa que ya me parece que hoy es urgente. A ver, es interesante ese punto de la legislación que se necesita para reforzar las posibilidades de
las policías y de las autoridades en los territorios para enfrentar este asunto. Me quedó dando vuelta el asunto, Jorge, que tú mencionaste en torno a cómo las bandas se relacionan con víctimas civiles. Porque yo puedo entender de que alguien quiera, por ejemplo, te voy a inventar, yo puedo entender de que de repente haya alguien que lo que haga sea, tenga el negocio de contrabando de cocaína y tiene toda una infraestructura para hacer ese tipo de cosas, y eso lo vamos a encontrar en montones de partes y hay formas de enfrentar ese tipo de cosas. Pero otra cosa distinta y que complejiza toda la situación es cuando la banda empieza a considerar que la forma de obtener recursos es a través de la presión a los ciudadanos, a las personas. Una cosa es que tú manejes la heroína y la cocaína y básicamente seas un cartel que tiene una lógica, por cierto, delincuencial y que está llena de reglas para eso, pero otra cosa totalmente distinta es que tú generes tu ingreso mal habido sobre la base de la explotación de la propia ciudadanía, porque efectivamente ahí es mucho más fácil amenazarla, es mucho más fácil que impedir que cuenten muchas cosas, porque hay un temor, y eso es una cosa que en los países que han habido requiere de una decisión no solamente legislativa, pero una decisión de fuerza policial muy potente, que tiene que tener la envergadura para poder enfrentar este tipo de cosas. Y eso es la pregunta de fondo, digamos. ¿Qué tan llamémoslo así, qué tan capacitado posible es la fuerza policial que tiene, por ejemplo, en el caso tuyo, la 15 región, la Arica y Parinacota, con lo que enfrenta? Yo comparto, ¿no?, lo que tú precisas, porque cuando pensamos en la forma, cuando pensamos, bueno, alguien lo tiene que ejecutar en definitiva, ¿no? Alguien lo tiene que hacer. Lógico. Y desde ahí que el Estado tiene que estar mucho más presente en este tipo de cosas, ¿no? Tiene que estar más atento a anticiparse a lo que eventualmente pudiese venir. El Estado tiene esa responsabilidad, ¿no? Y no podría renunciar tampoco a aquella, de dar tranquilidad a la población. No solamente no puede renunciar, yo creo que si renuncia a ello, incumple los mandatos constitucionales. Claro, entonces por eso es que nosotros también desde los gobiernos regionales, y sobre todo en el caso de mi región, nos ponemos a disposición a un trabajo colaborativo. Nosotros no estamos en una vereda distinta al Ministerio del Interior, todo lo contrario, ¿no? Nos ponemos a disposición para enfrentar juntos este proceso. No estamos en una vereda distinta a la ciudadanía, todo lo contrario, ¿no? Queremos que la ciudadanía viva mejor. Los habitantes de la región de Arica y Parinacota no pueden pagar el costo de ser una región bifronteriza, porque yo te aseguro que si mi región no tuviera dos fronteras, y si yo fuera gobernador quizás de otra región, no voy a tener este tipo de problemas con los habitantes y los vecinos de Arica y Parinacota. Eso no pasaría. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que garantizar también a la ciudadanía que tenga esta sensación de seguridad? La seguridad pública es mucho también de percepción, ¿no? Es decir, de verse expuesto no a ser víctima de un delito. Pero cuando vemos que no es solamente una sensación de inseguridad, sino que está avalado por estadísticas que ven que el delito de homicidio, que es uno de los delitos más graves, empieza a avanzar, empieza a crecer. Vemos que además la población empieza a denunciar que existen extorsiones y amenazas telefónicas vinculadas a este tipo de procesos. Uno dice, a ver, paren, o sea, aquí algo cambió y tenemos que actuar. No podemos quedarnos callados o mirar hacia allá. Esta no es una competencia exclusiva de los gobiernos regionales. Nosotros no tenemos competencia en materia de seguridad, pero ¿cómo no defender los intereses de mi región? ¿Cómo no atender a lo que a mi región le preocupa? Ahora, Jorge, hay un punto que, por cierto, es un punto genérico. Lo voy a hacer genéricamente para que no se crea que uno está apuntando a determinadas personas. Pero hay ciertas cosas que uno ya sabe que pasan cuando llega este tipo de delincuencia a los lugares. Cuando llegan los tipos de delincuencia como los robos de la madera en el sur o como los contrabandos de droga en las... Tú sabes que la razón por la cual los carteles se concentran y se crean es porque corrompen. Exacto. Y por lo tanto tú sabes que tienes que vigilar no solamente lo que pasa en términos de esto, sino que tienes que empezar también a ser extraordinariamente riguroso
en la forma en cómo tú enfrentas eso, porque te van a tratar de corromper. Tanto las policías como a las autoridades, como a personas que eventualmente... Y eso es una situación extremadamente delicada, porque una cosa es que tú tengas que enfrentarte con el delincuente, qué sé yo, en la calle o en un momento y atraparlo, y otra cosa totalmente distinta es de que el delincuente tenga acceso a situaciones que son solamente de dominio de la autoridad. Por cierto, yo comparto plenamente lo que tú manifiestas, porque creo que ahí hay un punto de partida, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Ya entendemos que esto está pasando, pero ¿qué hacemos, no? Y para eso se requiere una actualización legislativa. O sea, nosotros tenemos que adecuar nuestras leyes para que tengan esa posibilidad de servir. Yo soy abogado de profesión, y cuando estaba en mi proceso de formación, un profesor me dice una frase célebre, ¿no? Dice: el derecho nace de la sociedad y vuelve a ella. Al principio uno no lo entiende con claridad, pero cuando una ley se entiende que es perfecta para la sociedad, es porque nace de una necesidad social, ¿no? Tal como, por ejemplo, cuando nació la nueva Ley General de Educación que reemplazó la LOCE, es porque existió la Revolución Pingüina, marchas estudiantiles, se sumaron los profesores, entonces se entendía que se tenía que reformar algo, ¿no? Aquí pasa algo similar. Aquí tiene que existir una legislación que esté acorde a los tipos delictuales nuevos. Y yo veo que eso no está ocurriendo con la celeridad que debería ocurrir. Porque cuando vemos que hay esfuerzos por parte del Ministerio del Interior, hay esfuerzos de parte del Poder Judicial, y se expresa una voluntad política. ¿Dónde está el rezago? A ver, si tú tuvieras que apuntar a ver, ¿dónde habría que agilizar las cosas para que se diera una legislación relativamente acorde a lo que efectivamente está pasando? A mí me parece que el camino que ha tomado la Cámara de Diputados es el correcto, ¿no? Y por eso es que valoro mucho lo que está haciendo la diputada Joana Pérez, de empezar a mirar este tema. Sus padres la eligieron como presidenta, y dirigirse a los territorios parece que es lo más apropiado, por una parte. Por otro lado, la voluntad política se expresa en recursos. Cuando yo digo que hay voluntad política para algo, es porque sabes que aquí hay un problema. Sí. Tenemos que analizar lo que pasa, y para eso tenemos que incorporar los recursos suficientes para mejorar dotaciones, para incorporar más equipamiento tecnológico, para dotar de mayores herramientas para completar esto que hoy nos preocupa. Vemos que esa voluntad política ha existido, quizás no con la envergadura de recursos que se espera, ¿no? Pero a lo menos hay una preocupación específica por lo que está pasando. Porque el problema es que cuando no se pone atasco a tiempo, la región de Arica y Parinacota es una región estratégica para el país. Pero por cierto, si no se pone atajo donde existen pasos fronterizos, eso va a permear para todo Chile, tal como ya empezó a pasar. Entonces, tenemos que esperar a que esto se despliegue por todo el país para que recién pongamos atención a este tipo de análisis, cuando ya las autoridades regionales, comunales también, por cierto, y la ciudadanía está manifestando que algo distinto está pasando. Las autoridades también vinculadas al Ministerio Público, a las policías también, empiezan a darse cuenta que algo está variando. Jorge, y por eso que hay que tomar decisiones. Ya, se nos acabó el tiempo, pero yo leí la carta que le mandaron al presidente Boric. Me imagino que va a contestar eso oficialmente. No sé si es que el gobernador subrogante recibió una respuesta meridiana al respecto, pero lo que sí te quiero ofrecer es que cuando haya respuesta y se sepa qué es, vengamos a conversar de ello de nuevo. Perfecto, a mí me parece que este tema nos agota porque nosotros tenemos que tener la capacidad también de ir interpretando a la ciudadanía, y ahí hay una responsabilidad súper seria de todos nosotros, porque claro, hoy cumplimos un rol, ¿no? Yo soy gobernador regional, y cada uno cumple un rol, pero la ciudadanía, más allá de qué tipo de autoridad es o no es, la ciudadanía demanda más tranquilidad. Y frente a eso nosotros tenemos que responder con la mayor de nuestras fuerzas para que eso ocurra. Nosotros hemos aprobado junto al Consejo Regional una gran cantidad de recursos económicos para fortalecer el trabajo de Carabineros, fortalecer el trabajo de la PDI, y ahora también le ofrecimos lo mismo al subsecretario Emanuel Monsalve, que precisamente mañana nos encontramos en la región de Arica y Parinacota para sostener una serie de reuniones. Una de ellas es la creación del Consejo Regional para combatir el crimen organizado, que no solamente incorpora a los que tradicionalmente estaban vinculados a la persecución delictual, sino que también a otros actores, como por ejemplo Gendarmería. Pero desde ahí tenemos que tener esa capacidad de articularnos, de ponernos de acuerdo, de coordinarnos, para que la ciudadanía entienda con mucha certeza que hay una preocupación real de este tema, y que también tenemos que buscar la mayor cantidad
de posibilidades, de experiencias en otros lugares, de derecho comparado inclusive, para enfrentar este fenómeno criminal. Yo creo que eso es una responsabilidad que tenemos que adoptar y tenemos que hacerlo. Te hago la proposición siguiente. Démonos un determinado tiempo y conversamos de nuevo sobre este tema y tú nos dices de nuevo aquí sentado en Última Mirada, a ver, si hubo cambios relevantes en torno a esto y si no hubo, ¿por qué no hubo? Perfecto. Me parece que es un buen trato. Porque yo creo que hay que abordar las dos cosas. Uno aplaude cuando hay nuevos instrumentos y nuevas formas de poder enfrentar esto y bingo. Pero si es que no hay, uno tiene la obligación de preguntar qué pasó ahí. ¿Por qué no hay? Si es que ya existe el reclamo, existe la situación formal de haberlo pedido. Y fíjate que, Fernando, que esta propuesta que tú realizas, precisamente yo creo que es el rol genérico de todos los gobernadores regionales. Nosotros no somos los representantes del presidente de la región, todo lo contrario, somos los representantes de la ciudadanía ante el presidente de la República, y yo creo que eso es fundamental para también provocar avance en esta anhelada descentralización y autonomía de los territorios. Queda hecha entonces la oferta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.